mínimo precio porque los impuestos y todas las tributaciones son parte de los costos, es decir, que disminuyen la ganancia de estas empresas. ¿Cómo actúan estas empresas? Bueno, esto quiere decir que la fragmentación de ese espacio geopolítico que es una triple frontera entre Argentina, Bolivia y Chile, podría ser una pretensión de aquellos que están en búsqueda de este elemento. Por otra parte, extraído el mismo, la búsqueda ¿cuál es? Hay un acuerdo entre una empresa que es Orocobre y Toyota con la finalidad de extraer de Jujuy litio que razonablemente irá al exterior, y Toyota, a través de sus conocimientos, de su industria y de su tecnología, transformará este litio en una batería para sus coches. Es decir, es que nosotros tendríamos un escenario dramático con pocas probabilidades, creo yo. No es difícil que esto se transforme en el Congo porque estamos viviendo un buen momento histórico de América Latina, y es muy difícil inventar una guerra como la que se inventó en torno al petróleo entre Bolivia y Paraguay, la famosa guerra del Chaco. Quiere decir que tampoco estamos inventando nada, y no es una experiencia esto de exacerbar nacionalismos o regionalismos, exacerbarlos en función de generar conflictos para apropiarse de elementos estratégicos. No estaríamos frente a algo nuevo ni tan lejano, porque tenemos allí en la década del 30 la guerra entre Bolivia y Paraguay en torno al petróleo. Quería hacer un comentario. Sí. Yo tengo un conocido que está trabajando en el gobierno boliviano y están tratando de hacer una ley para que pueda ser explotada lo que tú dices del litio, la parte esa, por el gobierno solamente de Bolivia. Sí, correcto. No sé si más o menos pasa la idea de esta charla o de Proyecto Sur. Si... Bueno, ahora sí, estamos en esa línea. Es indudable que... exactamente así. ¿Qué? No es exactamente así. Aparentemente, yo tuve una reunión con el viceministro de Minería de Bolivia. La idea de ellos es, dicen, bueno, indudablemente es un yacimiento mineral, es uno de los más grandes del mundo. Entonces ellos dicen, bueno, quieren explotar el litio aquí, la condición primaria es que pongan una fábrica de autos y una fábrica de baterías, y que la explotación la hagan desarrollando aquí mismo la industria que utilizaría ese producto. Bueno, o sea, esto lo escuché de primera mano, digamos. Claro. Bueno, yo creo que está en esa línea el pensamiento. Bueno, nosotros podríamos ir más o menos en esa línea, porque tampoco, digamos que hoy estamos insinuando en líneas de trabajo y un pensamiento. De hecho, yo lo que observo de nuestro gobierno es bastante inferior a lo que se plantea el gobierno de Bolivia. Respecto de las divisiones, yo digo que estamos viviendo un buen momento, pero no nos olvidemos que Bolivia fue sometida casi a una división territorial hace meses atrás, entre la media luna y el otro. Es decir, que la capacidad de negociación de un país quebrado territorialmente se reduce prácticamente a cero, generando las condiciones óptimas para que las multinacionales hagan en ese territorio aquello que se les ocurra con absoluta y total libertad. De manera que el peor escenario, les decía, es aquel que creo improbable, pero que no habría que descartar totalmente, es aquella fragmentación, aquella libanización o balcanización del territorio, a partir de la cual estarían afectados todos nuestros intereses y además nuestra integración territorial o regional, que es uno de los intereses geopolíticos que nosotros nos planteamos, porque cuando tenemos elementos comunes, lejos de ser factores de división, deberían ser factores de integración. Si ese escenario es poco probable, digamos que Argentina mantiene respecto del tema de la minería, desde nuestro punto de vista, un pensamiento neocolonial o colonial directamente. Es decir, prácticamente nosotros hacemos concesiones para la extracción de minerales. Estos se hacen
básicamente sin controles, con una apropiación casi soberana por parte de las empresas del territorio en el que se instalan, con una producción que básicamente no tiene controles ni en el área de la contaminación. Está el tema de la minería a cielo abierto, pagan impuestos bajísimos, extraen una enorme cantidad de minerales sin que nosotros investiguemos y sepamos exactamente qué es lo que se lleva, porque razonablemente cuando llegan a destino ellos son los que dividen los minerales y solo rinden cuenta por 3, que son el oro, la plata y el cobre, observando que hay más de 60 minerales entre los cuales nosotros ignoramos cuáles son, de manera que no sabemos si allí no se van minerales absolutamente estratégicos y de altísimo valor comercial sin que nosotros tengamos la menor idea de lo que ocurre. De manera que solo un pensamiento colonial puede permitir que esto ocurra. Razonablemente es la herencia del neoliberalismo de la década de los 90 que se mantiene hoy, lamentablemente, en nuestro país. Nosotros creemos que este pensamiento hay que cambiarlo. El escenario que hoy vemos, conforme los elementos que tenemos, es un escenario más o menos de esa naturaleza, es decir, se van a hacer concesiones a empresas para que extraigan litio y la verdad es que creemos que es demasiado vulgar el pensamiento de ser proveedores de materias primas en estas condiciones. De manera que este sería un segundo escenario donde las cosas más o menos mantengan el statu quo actual. No estaríamos en la situación del Congo o una balcanización, pero estaríamos en una situación donde nos remitimos a ser proveedores de materias primas que son extraídas por empresas extranjeras que a su vez ni siquiera son empresas nacionales, básicamente. Es decir, siempre algo se derrama, pero en cuentagotas y realmente en dimensiones que son insignificantes frente a la magnitud de las riquezas, y los beneficios ulteriores van a reportar en otras latitudes, en otras economías, en otros países. Entonces, perdón, una pregunta. ¿Las soberanías de la zona son provinciales o nacionales? bueno, acá nosotros tenemos un problema que es la reforma constitucional del año 94. Nosotros lo que estamos planteando, lo ha planteado Pino, pero que merece todavía mayor difusión, es que hay que reformar la Constitución. La transferencia directa de las riquezas naturales o de los bienes naturales a las provincias es parte justamente de este proceso de balcanización. Ustedes piensen lo que puede ser el presupuesto de Jujuy y en qué capacidad está Jujuy de negociar, ¿no? La extracción de alguno de sus minerales, cuando cada centavo que alguien le acerca le viene como anillo al dedo porque su economía es absolutamente débil. Entonces, ¿en qué capacidad estaría Jujuy de pensar, por creativo que sea su gobernador y su dirigencia política, e incluso sus profesionales del área, sus ingenieros o sus técnicos, de pensar en desarrollar industrias? ¿Con qué recursos? ¿Cómo las financiarían? ¿En capacidad? Es decir, esta balcanización se ha producido y la Constitución del 94 refleja en alguna medida este proceso de segmentación. Recuerden ustedes aquella teoría de que había áreas de la Argentina que eran inviables. Esto se había difundido mucho en nuestro país. Hay áreas que son inviables. Todo lo que era el noroeste era inviable, allí por Santiago del Estero. Y uno decía, ¿qué quiere decir que sea inviable? ¿Qué, lo vamos a hundir? ¿Qué vamos a hacer con esa? ¿Qué van a hacer nuestros pobladores de esa zona? ¿Qué quiere decir que es inviable? Realmente era toda una doctrina extranjera metida en la Argentina, porque uno podría decir inviable es Japón, que está sobre una roca, una cantidad de islas, y sin embargo parece que Japón es bastante inviable y tiene menos riquezas naturales que las que tiene Argentina, de manera que Argentina perfectamente, si ellos mantienen 130 millones de habitantes dentro de un estándar de vida altísimo, independientemente